Eh, espera, yo voy a apuntar directamente a lo que es Gherkin, Bien, porque eso es lo más crítico, ¿no? imagino que es también Eh, la parte que peor tenemos, ¿cierto? eh, sí, es lo que, a ver, lo que más interesa. Lo otro, así, en una visada, en líneas generales, sí, pero esto es lo que quizás más se va a profundizar, Ya veo. sobre todo en la evaluación, ¿no? Después podremos hacer otra revisión más en detalle del resto de las cosas, si hace falta, pero esto es lo más crítico. Entiendo. Primero, primero en la forma hay que hacer correcciones. Mm, O sea, en la forma me refiero al uso del lenguaje y la correcta ubicación de alguna de las sentencias en la prueba, ¿no? bien. Independientemente de lo que dice. Primero, la característica, la feature, o sea, es un nivel más alto que el escenario. La feature es la característica. El escenario es el ejemplo. Entonces, la feature define, si querés, a lo mejor una porción de un caso de uso, y el escenario es un ejemplo de esa porción. Bien. De manera que esto ya, el primer punto es conceptual, esto está por sobre el escenario. Bien. ¿Mm? Lo siento, Me, profe. me, me parece que de alguna forma, viendo lo que escribieron, sí han entendido eso, pero en el formato, esto, y como además tiene que automatizarse, eh, o debe automatizarse, el lenguaje no lo va a soportar a que un escenario esté por sobre una feature, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces para la próxima pongo feature arriba y escenario abajo. Entendido. Exacto. Escenario no, la palabra reserva de escenario no necesita un número de escenario, o Sí, justo estaba sea, viendo eso. Era solo para identificar cuándo empezaba uno u otro. ¿Quiere que la próxima eh, directamente ponga una línea? Digamos entre el inicio de un escenario y el fin de otro. sí, o eventualmente si querés poner el número arriba. ¿No? Bueno, ¿Mm? Eh, Esto sobre todo pensando en la automatización, ¿no? Son detalles que pueden ser menores, pero es importante remarcarlos. El example no va así, ¿no? sí, justo de hecho hoy lo comprobé en la clase de consulta. En Sí. esta, usted dijo de que teníamos que poner outline, offline, perdón, en No, feature, outline. outline Out- en feature, ¿no? no, en En escenario. escenario. El escenario es outline. Fíjate un poco ahí en la sintaxis del sitio de Cucumber, de la sintaxis Gherkin, ahí un poco lo expone de manera ordenada, indicando qué cosa debe ir y dónde. Así que por ahí la lectura te puede ayudar, no sé si lo viste. Me temo que no. Directamente me conformé con las clases por ahora, porque tenía poco tiempo para varias materias. Bien, pero es importante, sobre todo pensando en el tema del parcial, a lo mejor haber profundizado o profundizar. Todavía tenés, no sé, unas 24 horas y creo que a lo mejor podés. No es mucho lo que hay que leer, pero sí es importante. De manera que podrías eh, revisarlo. Te diría que sería bueno que lo revises para que, sobre todo, aclares algunas cuestiones en esto que te estoy marcando del formato, ¿no? Bien. ¿Dónde Eh, dijo que les puedo aclarar, perdón? ya te voy a pasar el link. A ver, después bien. Eh, bueno, eso por un lado. Por otro, veamos el caso concreto. Dice, respuesta del sistema ante un cliente anónimo con un monto de compra mayor a 10.000.
Acá esto se puede prescindir de esto y directamente plantear el escenario. El escenario se tiene que entender como un ejemplo, ¿no? Eh, sí, yo acá también sugeriría a veces revisar el lenguaje del dominio, porque a lo mejor depende la posición donde o desde dónde lo interpretamos, es una compra o una venta. Y el que compra es el cliente. Sí, 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 y hablar sobre la venta, no sobre la compra, porque nuestro caso siempre, eh, eh, siempre se basa en lo que es la venta, viéndolo desde la tienda, ¿no? Porque para la tienda es venta, para el cliente es compra, pero nosotros nos posicionamos siempre del lado de la tienda en este caso, ¿no? Perfecto. ¿Por qué remarco estos detalles? Porque estas pruebas, como pruebas de aceptación, eh, se basan claramente en los requisitos. eh, y en los requisitos es fundamental expresar, primero, además de expresarlo correctamente, lo que implica sin ambigüedades, que, que estén completos, que no haya segundas interpretaciones. Eh, Además, tienen que responder al dominio del problema para que puedan ser entendibles y entendibles por todos los intervinientes en el desarrollo. Por eso es que hago hincapié en la redacción, ¿no? Por lo del requisito que está detrás. Sí. Eh, Bien, eh, habiendo corregido el escenario, por ahí la feature, en este caso, creo que también habría que, acá más que redefinirla, habría que corregirla. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, el escenario está claramente focalizándose en una situación de control o de validación por parte del sistema que en qué momento se va a realizar o en Eh, qué momento creemos que se puede realizar. sí, creo que entiendo a qué intenta llegar. Quiere decir de que en Future debería hacer perdón, la porción de AFib, ¿o no? Claro, o sea, o apuntar a la porción que tenga que ver con eh, con el proceso del sistema donde se vaya a realizar este tipo de control o validación, Bien, que seguramente no lo voy a hacer cuando identifique el cliente. sí, ya entiendo el porqué. ¿No? Pero antes, una cosa, para identificar el feature, lo más importante sería focalizarme en el when. ¿Podría ser esa por ahí un poco la cuestión? No es que solo en el when, yo creo que tenés que entender un poco qué parte del sistema en la que vos querés ejemplificar. eh, es que en realidad esto tendría que ser al revés. No es que yo desde la prueba, realmente tiene que ser así. No es que desde el ejemplo yo tengo que saber cuál es la feature, sino que sabiendo cuál es la feature con la que quiero trabajar, o sea, la característica, ahí defino el ejemplo. O sea, yo tengo que empezar desde la característica, desde la feature. Ahí yo planteo con qué quiero trabajar y después defino el escenario. Entonces no estaría bien, por eso creo que a lo mejor esto confunde, el de poner primero el escenario y después la feature. Pues me puede llevar a pensar que yo defino el escenario, armo la prueba y después defino el feature. No, Ya no, veo. no, realmente tiene que ser al revés. O sea, yo planteo una característica primero y sobre esa voy planteando ejemplos. Y esos ejemplos dan lugar a los escenarios. O sea, vuelvo a lo que había marcado al principio. Esto se define primero. Ya veo, sí, tiene sentido.
Una pregunta. En ese caso, si el feature fuese identificar cliente, digamos, hubiese empezado por ahí, entonces lo más razonable es que hubiese hecho un escenario en el que buscara si es que este cliente está registrado en mi sistema y si no lo está, hacer el escenario en qué pasaría si no lo está registrado. Eso sería más Ah, acorde. exactamente, eso sería más acorde. Ya veo. Entonces, más o menos dimensionas por dónde viene. Bien. Eh, Entonces, en este caso lo cambiamos por AFIP y quitando lo del example, por supuesto que me dijo que lo debo escribir de otra forma. En teoría, así más o menos estaría bien. No, ahora ya vamos a los pasos, si querés. Vamos al given, al when y al then. Entonces, dado un cliente anónimo, yo Bien. creo que, ¿cómo ejemplifico un cliente anónimo? Acá lo que hay que ir es, al ser un ejemplo, hay que trabajar con cosas concretas, con cosas, hay que la palabra, con situaciones, con ejemplos concretos. Entonces, si un cliente anónimo, por ejemplo, es un cliente que tiene un nombre eh, genérico y que además su condición tributaria es consumidor final, si a ese lo denominamos anónimo, entonces, cuando yo defina el given para mi prueba, tengo que especificar claramente o concretamente, como dije recién, cuál es ese cliente. Quizás acá tendría que haber dicho, entonces, dado un cliente de nombre consumidor final y condición tributaria consumidor final, el cual lo podemos eh, denominar anónimo, entre comillas, ¿no? Porque si yo creo en el sistema un usuario, perdón, un cliente que tiene un nombre genérico y a ese nombre genérico le pongo consumidor final y le pongo como condición tributaria también consumidor final, entonces lo puedo considerar como algo anónimo porque no tiene un nombre concreto. ¿Tá? Sí, hay manera de que lo escribamos en un blog de notas a la parte del given. Digamos, para ya más o menos darme una idea de cómo sería la redacción. Sí, espera que te comparta. Muy bien. ¿Está? No se ve nada, profe. Solamente su lápiz. ¿No se ve el bloc de notas? Eh, no, ahora sí. Acá sería given. Un cliente, nombre, consumidor final. Eh, Sería given dos puntos, ¿no? No, no, me falta la N. No, no lleva los dos puntos. O Fíjate sea, después en todo la eso está mal herramienta. en lo Sí, que hicimos. Ah, bueno. eso es un detalle que al escribirlo no me preocupa tanto que como sí me preocupa la estructura que yo te decía, ¿no? Ah, bueno. Esto de que el feature esté después que el escenario o antes, para ponerlo correctamente, que el example no va acá y todo lo demás. Eso sí me preocupa. No me preocupa tanto de repente que los dos puntos, eso, pero sí, aprovecho para corregirlo también, ¿no? Bien. Eh, Un cliente, nombre, consumidor final. O sea, vi que los chicos... ¿Profe? sí, te escucho. Perfecto. Vi que los chicos en la clase de consulta estaban directamente poniendo given given cliente y entre mayor y menor, signos de mayor y menor, cliente otra vez. Eso se hace cuando se puede hacer una carga genérica de cualquier cosa, es decir, no se especifican atributos. ¿O en qué No, contexto es? cuando usas casualmente el ejemplo, Ah, el example. O sea, esos
tipo variables que se definen con el menor y el mayor, es para representar eh, o, o, o después perdón, ¿cómo estoy? Se reemplazan por esas cadenas entre el menor y el mayor, se reemplazan los valores de los ejemplos. Por eso te digo, son como Ah, variables, son como máscaras donde vos definís, ahí va a ir un valor, y el valor dónde está o dónde lo saca, de la tabla de ejemplos. bien. Por- Pero lo más importante es que solamente tengo que hablar de los atributos que nos interesan, ¿verdad? Por eso es que solamente hablo de nombre y de condición tributaria a pesar de que el cliente tiene más atributos. claro, porque vos hablas de lo que te interesa. Muy bien. Porque para vos, ¿qué es un cliente anónimo, si querés? Un cliente que tiene un nombre genérico, como por ejemplo consumidor final, y una condición tributaria consumidor final. Este es el cliente anónimo para nosotros, ¿no? Entonces, Eh, por eso no me limito a poner cliente anónimo, sino me limito a poner cuál es el cliente anónimo. Y eso es lo bien. que tengo. ¿Mm? Ajá. Pero en este caso me refiero, ¿por qué ponemos consumidor final como nombre? ¿No daría también lo mismo poner anónimo entre signos de exclamación? Perdón. Ay, yo también estoy muy cansado. Entre comillas simples. Sí, podés poner Ah, bueno. así. Sí, Nada es más que así que, me queda más intuitivo por la idea bueno, general. está bien. Bien, y quedaría también forma de pago, ¿no? Con un AND. Ya que forma de pago sería otra clase en ese sentido, ¿no? Pero la forma de pago acá vos no la necesitas en realidad. Espere. Ah, sí, tiene razón. Porque el monto mayor a 10.000 no importa si es en efectivo, con tarjeta, eso no importa. A vos lo que te interesa es si el monto es mayor o no. Bien. Y acá donde vos, yo creo que acá podríamos poner mejor así. Dado una venta con total de 12.500 pesos, puedo poner. And, uy, and un cliente y con un cliente la venta, nombre anónimo, condición tributaria, consumidor final. Cuando eh, yo creo que acá eh, el WEM lo podríamos considerar cuando confirmamos la venta para hacer la validación y no necesariamente ir. Esto lo podríamos trabajar, es una decisión que podríamos tomarlo. O sea, nosotros podríamos ir directamente a la AFIP para que la AFIP lo rechace. Pero ¿qué nos convendría hacer? Validar antes de enviar a AFIP para que no tenga que estar rechazando a AFIP. ¿Te parece? Perdón, ¿me lo podría repetir? O sea, nosotros sabemos que esto es una regla, eh, o sea, legal, impuesta por el ente Sí, controlador que es la FIP, ¿no? sí, sí. Entonces sabemos que si nosotros enviamos algo así a la FIP lo va a rechazar. Bien. De manera que o podemos directamente enviarlo para que lo rechace, pero si sabemos que lo va a rechazar, creo que a lo mejor podríamos controlarla la regla antes de enviar. Entonces, no esperar que la acción sea cuando enviemos a FIP, sino cuando confirmemos antes de enviar a lo mejor. ¿Me entendés? Podría ser, para aclarar que AFIP es la que nos manda a hacer esto, decir, el sistema rechaza el pago por condiciones de AFIP. Claro, pero ahora estamos definiendo el when. Por eso, ese sería el buen. No, Eh, el when es una acción que ah, se hace sobre el sistema. Por eso yo pondría cuando se confirma la venta, o sea, cuando vos vas a guardarla, si querés,
a darle el ok para que sea procesada en realidad la Ah, comunicación ya. con la FIP, ¿me entendés? Sí, sí, ya, ya. Y me seguís hasta ahí entonces. Hasta ahí todo perfecto. Ah, perdón, Bueno, en continúo el con lo que DEM, estaba diciendo. No era mi intención interrumpir, es que quise no, decir está de que bien, sí le estaba entendiendo la idea. bien, bien. No, pero es que eso es lo que quería transmitirte, que lo hagamos al chequeo, a la validación, no cuando vamos hacia FIP, sino un paso antes, Bien, suponiendo que el proceso implica que confirme la venta y después vaya a FIP, sería lo más lógico. O sea, confirmo la venta, voy a FIP, cuando recibo la recepción de AFIP, entonces ahí determino que la venta ya estará completa. Pero la validación de que si se cumple o no la regla, yo debería hacerla antes de ir a FIP. Eso es bien. lo que te estaba proponiendo. Por eso en el web no estoy poniendo cuando voy a FIP, sino antes de ir a FIP, que es cuando se confirma la venta. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que espero que ocurra acá? Que lo rechace. Ahí es donde sí iría el rechazo, ¿o no? El sistema rechaza la solicitud de pago. O no, sería el sistema rechaza la autenticación de la venta. Bueno, eso hay que definirlo. Lo que sí deberíamos decir que esto no está bien, se regresa a la selección, o sea, esto no es un caso de uso. Si bien proviene o usamos el caso de uso para después determinar los ejemplos, acá no tenemos que indicar que volvemos a un determinado paso, ¿no? Acá lo que hay que poner es un resultado concreto de qué es lo que se busca. Déjame un minuto, por favor, que le conteste a Virginia. Si Claro, querés, anda pensando, porque me está esperando, entonces le quiero decir que me siga esperando unos minutos hasta que termine contigo. ¿Mm? eh, claro. ¿Salgo de aquí o cómo? No, 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 quédate ahí en línea. Simplemente que le estoy escribiendo a Virginia en el chat, Ah, bueno, mientras vos, si querés, pensás un poco en el DEM. está bien. Bueno, ¿se te ocurrió algo? ¿Podría ser se rechaza el registro de la venta? Mm, mira, No, perdón. Se, se manda un mensaje de la venta no se puede de la venta no se puede registrar monto mayor a 10.000 y usuario anónimo. Algo como eso se me ocurre. sí, podríamos poner, a ver, repasemos un punto. Esto, ¿estás viendo ahí? Esto es lo que yo después te pasé el link para que lo veas. Muy bien. Fíjate, fíjate acá en el DEN. ¿Mm? Eh, el DEN es, o sea, algo en lo que yo de alguna forma pueda comprobar, algo que se espera es algo observable, una salida observable. O sea que
Sí, podríamos ir por el lado del mensaje del rechazo, ¿no? Bien. Podríamos decir que bueno, entonces se obtiene un mensaje, la venta para el monto indicado, la venta no puede ser anónima, por ejemplo. Sí, pero ¿cómo se redactaría? Es decir, no me refiero a la parte del mensaje entre comillas, sino más bien lo otro. No, no me acuerdo cómo Monto te dije. superior a 10.000. Venta rechazada. Monto superior a 10.000 podría ser. O podríamos poner venta rechazada. Se requiere cliente nominal para ventas superiores a pesos 10.000. Bien, mientras más específico el mensaje, mejor. Bueno, mientras más general, mejor dicho. Se recibe el mensaje, venta rechazada, se requiere cliente nominal para ventas superiores a 10.000. Bien, solo Ujú. una cosa, el when puede ser que también se refiera a alguno de los pasos del caso de uso. Digamos, aquí se confirma la venta, eso podría ser una de las líneas del caso de uso cuando dice el sistema confirma la venta. De ahí podría guiarme más o menos para establecer el when. Sí, podrías utilizar el caso de uso para ir ubicando cuál es la acción. No es que de repente tengas eh, que sí o sí. No, a ver, perdón, me quedé ahí razonando un poquito. Si vos partís de un caso de uso y de la narración de un caso de uso, deberíamos asegurar en realidad que el when esté vinculado a algún paso y debería estar vinculado a algún paso del caso de uso porque desde ahí se desprenden las acciones. Entonces, claramente sí va a haber una relación entre el when y alguno de los pasos del caso de uso. Perfecto. En este caso, el when únicamente haría referencia al camino de éxito, ¿correcto? Porque nosotros estamos viendo estos escenarios también en base a los flujos alternativos, por lo tanto sería when estamos en un paso del camino de éxito y se provoca esto. Algo así sería la idea. A ver, en realidad acá estamos, del caso de uso, estamos contemplando, si querés, lo que sería un flujo alternativo. Bien, Pero la acción corresponde a una acción del flujo básico, porque muchas veces los flujos alternativos están vinculados, relacionados o provocados a partir de o como resultado de alguna acción del flujo básico. En realidad siempre los flujos alternativos van a surgir del flujo básico, que es donde principalmente se concentran las acciones que realiza el actor sobre el sistema. Entonces, si bien esto refleja, como te digo, un flujo alternativo, la acción proviene de algo originado en el flujo básico. bien, Pero no, yo no, eh, eh, no lo trabajaría, me parece que de alguna forma lo estás estructurando demasiado al caso de prueba respecto al caso de uso. Míralo más desde el ejemplo o desde una situación concreta que pueda darse en la práctica a partir de lo que puede proponer un caso de uso, porque a lo mejor la redacción del caso de uso, no es si la bien mejor. va detallando los diferentes pasos, el planteo es un tanto genérico, porque vos no decís, el total de la venta es 12.500. O sea, vos a lo mejor decís en un caso de uso, se calcula el total, pero no decís cuánto es ese total, ¿no? Bien, Se, los casos de prueba, estos de aceptación,
son ejemplos y debieran ser ejemplos concretos que se desprenden del caso de uso o de partes del caso de uso. Recuerda que eh, los escenarios sirven para ejemplificar las historias. Las historias son una parte del caso de uso, o sea, una parte en la que yo puedo dividir. El caso de uso es algo eh, mucho más, más complejo, más abarcativo, más grande, eh, y la historia es una pequeña parte de ese caso de uso. Y el escenario es un ejemplo de esa pequeña parte del caso de uso. Bien. ¿Mm? Como para establecer una relación, si querés, entre esto y el caso de uso. Y obviamente va a haber vínculos y vos encontrarás que cosas que aquí están se vayan relacionando con esos flujos alternativos o con determinados pasos, seguramente porque todo tiene que ver con la misma idea. O sea, tanto el caso de uso como esto es parte de un proceso en el cual queremos construir un sistema. Entonces, relación le vamos a encontrar, sin duda, pero no busquemos una relación tan Estructurada. eh, estructurada o rígida, era la otra palabra, Ah. para, para la elaboración. Sí, igual era solo para guiarme, para decir si te sales de esto, entonces mejor retrocede y trata de analizarlo mejor. Bien, Es como una guía para evitar cometer errores clásicos. bien. Yo creo que esto, bueno, por ahí puede ser una pauta. El resto está muy parecido en ese sentido. Sí, de hecho, viéndolo de nuevo ahora me doy cuenta de cuáles son los errores. Ya que estoy de paso, también quería preguntarle respecto del asunto del background. Eh, Sí. un escenario, en este caso el que estamos haciendo, ¿estaría completo así? O estaría completo si es que yo utilizase el background para referirme a casos alternos que son muy parecidos. Eh, este ejemplo creo que es suficiente. Ahora, el background es muy probable que no nazca la necesidad de establecer un background hasta que vayamos completando varios casos de prueba o varias situaciones de prueba. Porque cuando vamos elaborando los distintos Escenarios. escenarios, gracias, los distintos escenarios, nos vamos dando cuenta que a lo mejor varias pruebas comparten muchos given. O sea, Ah, o el given que definí para un escenario es el mismo que definí para otro escenario y es el mismo que definí para otro escenario. Entonces digo, che, en vez de estar repitiendo esto, entonces extraigo todos esos given de estos escenarios y los pongo en un background. ya entiendo, Es es como lo que me dijo del feature, es decir, primero parto de crear los escenarios y luego los junto con el background cuando veo que me convenga o lo encuentre más sencillo exacto, así. exacto. No es que yo en primera instancia, a lo mejor creando la primera prueba, ya me voy a dar cuenta que tengo que poner un background. Es muy probable que no, y tampoco debería pensarla así a la prueba. Primero debería concentrarme en la prueba concreta y después evaluar cuando fui armando varias pruebas si es que se justifica o conviene poner un background. Bien, ¿Mm? Porque tener un background, dicho de otra forma, sería tener un background y una sola prueba no tiene sentido. El background importa cuando en definitiva tengo varios escenarios. perfecto. Eh, respecto a los otros puntos del trabajo, profe, estaría bien si yo, digamos, ahora le doy una revisada al trabajo y... No, a ver, es que me preocupa que también pudieran preguntar sobre criterios de aceptación. Digamos, así como están, los puedo tomar para seguir guiándome. Estos, Sí, a ver cómo está. Perdón. ¿A dónde está? Este.
Estos son los únicos que tenían, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que tengo uno que otro errorcito, justo ayer estaba revisándolo. Por ejemplo, ahí abajo en si se agrega un nuevo producto sin indicar el stock, yo esto lo hicimos entre un poco apurados y por eso no cuidamos algunos detalles. Eso de si se agrega un nuevo producto sin indicar el stock, se debe suponer que este es igual a cero. Eh, ¿Está bien redactado? No. Eh, Porque, a ver, contame un poco, más allá de la redacción, en qué pensaron o cuál es la situación de negocio en la cual ustedes pensaron para redactar eso. Digamos, si se registra un nuevo producto y el usuario va completando todos los campos, pero no completa el campo de stock, por defecto el sistema debería establecer que el stock es igual a cero. Eso es el cómo lo pensamos, pero no estábamos seguros de cómo redactarlo en esta parte. Eh, a ver, quizás eh, se pueda acomodarlo un poco en función de lo que estás proponiendo, pero no entraría si querés, en algo que tenga que ver con la actualización de stock. Esto es en la creación del producto. De todas formas, porque por ahí no quiero hacerla esperar, entiendo tu preocupación y yo te la voy a aliviar un poco con los criterios de aceptación en lenguaje natural, porque han surgido varios inconvenientes y yo por ahí en la interpretación, y ya les propuse a los chicos de las otras comisiones que, que vamos a hacer una pequeña reunión algún día de la próxima semana, si es posible, pero tengo que pedirle a una chica que es analista que nos cuente un poco cómo redactarlos mejor. Eh, y esto no se va a pedir en el parcial. Ah, bueno, muchas gracias, profe. O sea que lo pongamos en stand-by y, y después lo vamos a retomar en una pequeña reunión, si querés, out the box, en el cual vamos a hacer como, o sea, alguna clase de consulta, vamos a hacer una reunión, los que pueden participar, participan y si no, quedará la grabación. De acuerdo. Una cosa más, Bien. profe, antes de que ya lo despida. Respecto del parcial, supongamos que en el parcial yo desapruebo. Aun con todo el esfuerzo que haga en una de esas, puede ser que no me concentré lo suficiente, no lo razoné bien. ¿Eso significa que automáticamente pierdo la promoción? Eh, no, mira, en principio no es, o sea, vos para eso tenés una recuperación, o sea, y a partir de la recuperación también podés tener aprobación directa. Entiendo. Salvo que alguien les haya dicho explícitamente eso, pero no, las pautas de la cátedra siempre fueron claras en ese sentido. O sea, también en la recuperación puedes apuntar a una aprobación directa. Está bien. Daré lo mejor. Muchas gracias, profe. Bien, éxitos. Nos vemos. Chau, chau.